Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal, rolleros? Pues, como se podrán dar cuenta, estamos el día de hoy un poquito ataviados en la época de alcohol y mucha moda, como se podrán dar cuenta, ¿no? Estamos tirando toda la tela el día de hoy y, bueno, voy a empezar a narrarles de la siguiente manera. Esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una de las eras de ideas claras y modales limpios. Los barrios bajos pronto serán cosa del pasado. Las cárceles y las correccionales quedarán vacías. Los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Cerrarán para siempre las puertas del infierno. ¿De qué Así estás se dirigió, hablando? sí suena muy macabro, ¿no? Pero Sí. así se dirigió el 16 de enero de 1920 el reverendo Billy Sunday a una multitud de 10,000 personas que celebraban y se regocijaban con los beneficios y efectos de la ley que prohibía la manufactura, distribución de bebidas con más de 0.5% de alcohol. Prácticamente, toda constitución tiene como objetivo ampliar las libertades de la gente, excepto la enmienda de la ley seca. Oh. Bueno, esta ley que se decía que limitaba una libertad, ¿no? Más que otra cuestión, estaba coartando la libertad de pues, poder temperar, ¿no? Básicamente. Y cuando se cruzaba esa línea, las consecuencias podrían llegar a ser extremas. Y ahorita les voy a platicar todo sobre la ley seca, ¿de acuerdo? Primero que nada, pues estamos aquí en el bar, ¿no? Ya nos hubieran cerrado, nos hubieran acribillado por andar vendiendo alcohol. Y bueno, el 17 de enero de 1920, Estados Unidos se debatió sobre la solución al eterno problema con el alcoholismo. Aquella batalla llevaría a la aprobación, perdón, me trabé, de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. La prohibición o ley seca, que es comúnmente como se le conoce vulgarmente, después les diré el nombre oficial, eh, que convertía a millones de ciudadanos honrados, pero alcohólicos, en delincuentes, ¿no? Porque se puede ser borracho, pero buen muchacho, ¿no? Claro, claro. La cuestión con esta historia es hasta qué punto se le puede decir a la gente cómo vivir su vida. ¿Por qué? Porque evidentemente la Constitución nos rige como una parte de derechos y obligaciones y todo, pero aquí ya no estás entrando en eso, aquí estás entrando en prohibirle a una persona sobre hacer algo. Pero bueno, ¿hasta dónde se puede regular la sociedad? ¿Podemos arreglar todos los problemas que nos rodean en la sociedad o no se puede? Este caso es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando distintos grupos sociales difieren sobre el tipo de conducta aceptable. Para aquí viene reflejada la parte del alcohol, ¿no? Uh-huh. Pero ustedes ya verán, ¿no? Como que haya diferentes grupos sociales metidos en un problema puede ocasionar. Bueno, ahí va. La ley seca enfrentaría al mundo rural con el urbano, a los nativos Uh-huh. del país con los recién llegados, porque recordemos que Estados Unidos pues está formado por varios Inmigrantes. inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a las protestas, Esto no es eh, nuevo. Esto no, no es nuevo. no, para nada.
a las protestas de católicos con protestantes, a plantear dudas sobre el papel del Estado, los derechos y las responsabilidades individuales, sobre el fin y los medios, sobre consecuencias no deseadas e incluso hasta quién era considerado un verdadero estadounidense por beber o no beber. O no beber. Y qué beber también. Bueno, a lo largo de la historia del país de Norteamérica, beber ha sido tan americano como la tradicional tarta de manzana, porque recordemos que la tarta de manzana es muy conocida allá y es como algo de un patrimonio de allá. Y bueno, regresando un poquito en la historia, la bodega del... Bueno, Dime, dime, ni dime. tanto, ¿no? Porque se supone que eso vino ay, se me fue el grupo este que se vino de, ¿Los puritanos? de inmigrantes, ajá, que Ajá. hablábamos de esto precisamente en Halloween, ¿no? Ujú. Que las manzanas en el barril, que ese tipo de cosas venían de allá. O sea, realmente no es como que sea algo Bueno, de aquí, ¿no? ahí voy, es que no me dejaste terminar. Ah, ok, 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 ok. Voy a regresar un poquito en la historia para decir por qué ellos mencionan que es algo tan norteamericano. Bueno, Deja, pongo la abajo bodega del, mi pachita. tu bebida, tu bebida Abajo embriagante, de la barra. la bodega del Mayflower, que para quien no conozca quién fue o qué era el Mayflower, es el nombre del barco que en 1620 transportó a los primeros puritanos desde Inglaterra hasta Massachusetts en Estados Unidos. Por eso es que tú decías que este tipo de cosas no son nativas de allá. No. Sí, lo entendemos perfectamente, pero al momento que ellos llegan ya lo consideran algo propio de allá. O sea, algo nativo de Estados Unidos. Nativo. ¿Ok? Y bueno, este barco del Mayflower iba lleno de barriles de cerveza. Otro ejemplo es que durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, George Washington se aseguró de que sus hombres acuartelados en Valley Forge tuvieran media taza de ron al día y media taza de whisky cuando se acabó el ron. Esto lo mencionaste tú, por ejemplo, o lo mencionabas tú cuando veíamos lo de las mujeres y el alcohol, ¿no? Las mujeres y la La bebida. cerveza. Ujú. Pero aquí ya estamos hablando de al día, o sea, era una ración al día de una o de la otra. Thomas Jefferson, otro de los padres de la patria de Estados Unidos, coleccionaba buenos vinos franceses y soñaba con que el país tuviera viñedos de la misma calidad que la de los franceses, ¿no? Durante algunas guerras civiles, los médicos recomendaban a sus pacientes beber whisky. De hecho, en el viejo oeste o en el salvaje oeste, todo se curaba con whisky, ¿no? Tenías gripa, whisky, tenías temperatura, whisky, te dolía la muela, whisky, ¿no? Pero no solamente el whisky, sino también sidra, brandy, ron y cerveza en vez de agua. Quiero aclarar ese punto. Y esto solo es un ejemplo de la vida social y la necesidad americana de beber cualquier tipo de alcohol. Ahora, en 1830, el estadounidense medio mayor de 15 años, ojo con este dato, de 15 años, consumía el equivalente a 88 botellas de whisky al año. 15 años, 88 botellas. Al año. 3 veces más que sus descendientes en el siglo XXI. O sea, si ahorita se ponen unas pedas que te mueres, en aquellos tiempos era de muerte, una cruda, ¿no? Cada año, el gasto del país en alcohol superaba el presupuesto total de gastos del gobierno federal. O sea, imagínense, nada más para que tengan una perspectiva de cuánto se gastaba. Ok, cárceles, asilos y casas de caridad estaban llenos de borrachos y mucha gente comenzó a pensar con preocupación que el país estaba convirtiéndose ya en un país de borrachos. A medida que los ingresos de muchos maridos, padres e hijos iban a parar a las tiendas y establecimientos como el que estamos ahorita parados nosotros, donde se vendía alcohol, ¿no? O licor de buena, regular o pésima calidad, mujeres y niños se volvieron víctimas del maltrato y el abandono. Sin comida ni hogar,
sumando a que era una época en la que no habían divorcios. Recordemos que estamos hablando de los años 30, el divorcio no existía y era muy mal visto para quien se separaba de su pareja, ¿no? Bueno, no existe el concepto de protección policial, porque para aquellos tiempos que llegara el marido y le soltara 2, 3 cachetadas a la mujer, Era normal. era lo más normal del mundo, ¿no? Y al otro día es que llegué muy pedo, perdón, ¿no? Y en Y cuestiones de las violencia mujeres doméstica, sí, los excusaban diciendo, sí, se dice excusaban, sí, ¿verdad? sí, Pobrecito, tenía mucho trabajo, se desestresó en tomando una cerveza. No. pero bueno, eso ya ahorita llegaremos a ese punto. En cuestiones de violencia doméstica, no existía una ley, ni tampoco si existía la violación dentro del matrimonio, que para muchos que todavía ahorita en pleno siglo XXI piensan que, ay, ¿cómo van a violar en el matrimonio? Pues están casados. Sí existe la violación, Sí, aún estando porque en el matrimonio. si tú no das el consentimiento para tener relaciones, sí es una violación. Pero déjale, doy un trago. Aunque sea tu esposo. Si tú no das el consentimiento o es de forma agresiva, sin tu consentimiento, es violación. Así es. Pero imagínate, en aquellos tiempos, pues, No, pues no. está cabrón, ¿no? Pero bueno, estamos en los años 30, 1830. Ahora vamos a los 40, el 5 de abril del 1840. Y ojo con esta anécdota que está bien Bueno, documentada. 1840, no son los 40. O sea, los 40 de los 80, o sea, de los De 800, los pues. 80, de los 800. 1840. Sí, 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 no Ojo con nos esta. confundas, no nos Perdón, perdón, confundas. perdón, 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 perdón. 1840. Voy a contar una anécdota que está documentada, es real, y ahí va. Ajá. Y ya van a encontrar similitud con algunas cosas de la actualidad todavía. 6 amigos que bebían, como ustedes, en un viernes de quincena, 2 por 1 en micheladas y todo tipo de bebidas, se reunieron en una cantina de Baltimore, muy semejante a la que tenemos aquí, ¿no? Y después de ponerse la peda de su vida, prometieron que no volverían a probar alcohol en su vida. E incluso fundaron lo que orgullosamente denominaron una sociedad de borrachos reformados. ¿Ok? O sea, doble A. Eso, De muy esa época. bien. Ahí te va. No estás tan alejada de la realidad, ¿no? Y le dieron el nombre del primer presidente del país. Para quien no saben quién es el primer presidente del país, George Washington. Entonces le pusieron el nombre Pero de... de país de Estados Unidos. Porque de Sí, aquí de México fue Guadalupe no, Victoria. yo no les voy a hablar de México. Estoy hablando de Ah. allá. Porque aquí en México, acá la peda seguía. Entonces, el Sí. nombre le pusieron Washington a esta asociación, vaya. Y bueno, pronto se corrió la voz y aparecieron sociedades washingtonianas, como se les conocía, por todos los estados, organizando reuniones donde miles de alcohólicos confesaban públicamente sus debilidades y firmaban la promesa washingtoniana. Con el paso del tiempo, más de 500,000 de hombres agregarían su nombre a las listas del grupo. Y sí, como tú decías, y decías bien, estábamos hablando de los primeros grupos de AA, de Alcohólicos Anónimos. Pero entonces sí fue 1800 o fue 1900. No, 1840. ¿Okay? 1840. ¿Por qué? No, es que se me hizo como muy actual para que sea No, 1800. 1800. No, 1800. Okay. Bueno, ahí va. Ahora sí, después de esta situación, regreso. Pero bueno, estos grupos estaban teniendo éxito. ¿Por qué? Porque eran, vaya, no se sentían juzgados, estaban con personas que bebían igual o peor que ellos, ¿no? Y veían en ellos la imagen de alguien que ya se había superado, ¿no? Y que ya no bebía, ya no consumía alcohol, ¿no? Pero bueno, como en toda la historia conocida, la iglesia y los clérigos denunciaron a los grupos washingtonianos por impíos y atreverse a decir que los ex borrachos podían ayudar a los borrachos a dejar el alcohol sin necesidad de unirse a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la iglesia siempre quiere tener su parte en esto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Durante este periodo se vivía una época reformista impulsada por el segundo gran despertar protestante que exhortaba a todos los creyentes a ayudar a purificar el país de todo tipo de pecados. ¿Ok?
Hasta ahí De todo tipo de pecados, como como beber, ya sabes, ¿no? Y bueno, y además, durante este movimiento, este segundo despertar, bautizaron a su movimiento con el nombre de Templanza. Así es como le pusieron al nombre en español. En inglés se le conoce como Family Temperance Pledge. O sea, el movimiento por la templanza, ¿no? En fin, al principio solo abogaban por la moderación. O sea, está bien que bebas, pero pues, con moderación, ¿no? Porque sigue siendo, el Señor dice que bebas, ¿no? En fin, de pero ahí en con fuera, moderación. pero con moderación. Y prohibir únicamente el consumo de licores fuertes, como el caso del ron y el whisky. Y dirán, pero es que el whisky no está tan fuerte. Bueno, el whisky de aquellos tiempos es el bourbon, el que un servidor bebe, ¿no? Y no se toma con refresquito ni con nada. Es derecho, ¿no? Y como va. Y bueno, entonces obviamente ellos consideraban que era un licor fuerte y que tenían que eliminar eso sí, porque eso sí ya te ponían muy tarugo, ¿no? Porque tenía mayor porcentaje de alcohol, me supongo. Así es, tenía mayor grado de alcohol. Pero pronto se empezó a pedir la abstinencia total de todo tipo de alcohol. ¿Por qué? Porque vieron que los otros ya estaban teniendo éxito. Mm, Rápidamente en las iglesias surgieron grupos como los Hijos de la Templanza, los Caballeros de Jericó y los Templarios del Honor y la Templanza. Todo esto para combatir el alcohol, ¿no? ¿Cruzada? Bueno, Digo, ajá. uh, ajá, ok. Durante esta época, las mujeres estaban muy implicadas en los movimientos de prohibición al alcohol. Y fue de las primeras veces que las mujeres americanas lograron expresar públicamente sus opiniones con estos movimientos reformistas. En esta época recordemos que las mujeres no tenían ni voz ni voto, no tenían una opinión y pues prácticamente era como de te callas porque eres mujer, ¿no? Y no opines porque eres mujer. En fin, aquí sí estaba el pie del el Porque patriarcado. ese es tu papel decente en la vida. Acuérdense, Así es. si no saben de lo que estoy hablando, pues regresense al de brujas, mujeres y cerdos. Entonces aquí sí había hombres opresores, ¿no? Pero bueno, la creencia También son protestantes, ¿verdad? protestantes. Sí, por eso. Okay, La, ok. la creencia de este grupo de mujeres era que el alcohol, y ojo con esto que voy a decir, y a ver si no te sientes identificada o algo. La creencia de este grupo de mujeres era que el alcohol no permitía que su vida fuera perfecta. De no ser por el alcohol, sus matrimonios serían perfectos. Si no fuera por el alcohol, tendrían un marido perfecto. Si no hubiera alcohol, no habría pobreza ni violencia doméstica. Y mucho menos, por supuesto, prostitución. Claro, Y la única solución moral al problema era eliminar de raíz la bebida, ¿no? completamente de acuerdo. O sea, No no te ponen el importaba cuerno si, si no toman, o sea, no, obvio no. No es nada que ver. solamente culpa del alcohol, pero bueno, ok, pensemos que sí. Mira, era la época. Yo no voy a decir ni que sí ni que no, era la Bueno, época. si decían que las mujeres eran brujas, que no piensen que el alcohol traía todos tus problemas. Así es. Pero Está bueno, bien. Bueno, continúa. tú como mujer dices que no, ¿no? Que esto no influye para nada. Pero bueno, Pues no, porque depende, no, independientemente de mujer o no, o sea, no solamente influye eso, o sea, también la personalidad de un hombre o sea, con o sin alcohol, se van a meter con prostitutas, con o sin alcohol, va a haber violencia doméstica, con o sin alcohol, o sea, no es un determinante, no. definitivamente, Pero definitivamente en, no. pero en aquellos tiempos, pues le tenían que echar la culpa a alguien y a algo, ¿no? Pues sí, definitivamente, porque si no, ¿cómo? Bueno, estos Continúa, reformistas, continúa. sí, sí, estos reformistas, tanto clérigos como protestantes, como mujeres, porque las mujeres eran un grupo aparte, Sí, porque se unieron para tener a sus maridos ahí, ¿no? Ujú. y de hecho, si no me creen y quieren conocer más de esta historia, vean el juego de Red Dead Redemption, el 2, y hay una parte del juego en el que se unen todas las mujeres y las de un pueblo,
y van y le protestan al sheriff por libertad de opinión y de todo. O sea, muy similar el caso, ¿no? Okay. Pero bueno, los reformistas presentaron peticiones a los gobiernos estatales y locales. Por eso pongo este ejemplo de Red Dead Redemption. Exigiendo que se prohibiera la venta de alcohol en tabernas, como en la que estamos, hoteles, tiendas de alimentos y boticas. Y van a decir, ¿cómo que boticas, güey? Pues si boticas es de medicamentos. Bueno, en aquellos tiempos se recetaba alcohol, ¿no? A las personas como medicina, como medio para curar a alguien, ¿no? E incluso... O sea, también el alcohol. Yo pensé que sí, solamente la no, marihuana o la cocaína se recetaba, no. ¿no? El alcohol se recetaba también como medio de sanación e incluso había doctores que recetaban alcohol, ahorita como el TDA, por ejemplo, pero pues en aquellos tiempos ni pensar que había un Ah, pinche ok. TDA, era de, mire señora, dele un vasito de whisky a su hijo, ¿no? Así, vasito, ¿no? Y va a ver, Y llámeme mañana. y va a ver, ¿no? Que no puedo dormir, chingues una botellita de vino, ¿no? Y así, pero yo Pero no yo no bebo bebo tanto. tanto. Ajá, ¿no? Entonces, Perdón. así las cosas, ¿no? Ahora, tomemos en cuenta que estamos hablando de los 1800, ¿ok? De los 1800 todavía 40, 30 y hasta ahí. Ajá. Bueno, algunos gobernantes les comentaron a estas personas que estaban yendo demasiado lejos al querer prohibir totalmente el alcohol, ¿no? Ya que hacía muy poco, bueno, había pasado muy poco tiempo realmente, con la parte de la libertad, de la esclavitud, que ya habían abolido la esclavitud y que había habido una guerra también de los del norte con el sur, los del sur con el norte, etcétera. Entonces, obviamente, ya era mucho una imposición absoluta, ¿no? Decirles, oigan, ya no vamos a tomar, era como de, a ver, espérame, ¿no? Entonces, pasó un cierto tiempo y en 1860, hubo una pausa en los movimientos por la templanza, al igual que los movimientos femeninos, debido a la lucha de la abolición de la esclavitud. Y luego por la guerra de secesión de Estados Unidos, que también norte con sur y todo ese relajo. Además de que habrá que decir que tanto un buen número de miembros de estas organizaciones se volvieron soldados, porque pues hombres, ¿no? Y volvieron a recurrir a la bebida para hacerle frente a los horrores que veían en la guerra y obviamente a la situación tan ruin en la que estaban sumidos. Su pretexto, ¿no? Obviamente, para ganar valor, ¿no? Y para 1862, el mismo gobierno, ávido de ingresos para pagar la guerra, como toda la historia de Estados Unidos, ¿no? Apoyó la legitimación del comercio de bebidas alcohólicas al instaurar una licencia fiscal de $20 de aquella época a los minoristas y a los fabricantes de 20 centavos por cada galón de licor destilado. Y $1 por cada barril de cerveza. O sea, realmente la legitimación era medianamente costosa para algunos, pero para otros era como de, sí, lo pago, ¿no? Y en pocos años, un tercio de la recaudación federal correspondía únicamente a los impuestos al alcohol. O sea, estamos hablando de que se volvió a hinchar, ¿no? La economía con únicamente cobrar impuestos al alcohol. Que para ahí, para los que dicen, hay que legalizar la marihuana. Si la legalizan Topen. van a tener que pagar un impuesto, como el alcohol, como el cigarro, Así ¿no? es. Tópenle ahí más o menos. Pero bueno, después de la guerra de secesión, miles de inmigrantes irlandeses, alemanes y de otros países llegaron a las ciudades norteamericanas, ¿no? Con el único objetivo de comenzar una nueva vida, pero sin renunciar a sus viejas costumbres. Llegaron con nuevos hábitos y costumbres en el consumo de alcohol. Y de inmediato la cuestión del tipo y cantidad de alcohol que se bebía y su aceptabilidad entró en un debate público. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de regiones europeas que beben alcohol hasta por los ojos, ¿no? Que Los era lo que yo te irlandeses, decía de los irlandeses, que ella, ahorita que lo mencionaste, me acordé que eran ellos.
Ellos son los que vienen con la gran hambruna aquí a Estados Unidos, bueno, aquí no, a Estados Unidos, y es entonces ahí donde se empieza a convertir esas tradiciones, ¿no? Así es, y luego alemanes también. Uh-huh. Entonces, obviamente, todo esto trajo, en lugar de detener la bebida, se trajo nuevos tipos de bebidas y otras formas de bebidas, ¿no? Ahora, otras tradiciones. exactamente, ¿no? Desde que el que desayuna o come con cerveza, ¿no? Uh-huh. El que se toma en la noche un vasito de whisky, ¿no? O que Entonces, comen con vino, ¿no? Porque, por ejemplo, los italianos. británicos y los italianos también toman vino en el momento de la Uh-huh. comida, no toman agua. Entonces, imagínate la situación y el shock, ¿no? Que causó en esta sociedad. Pero bueno, para 1850 apenas se fabricaron 136 millones de litros de cerveza. Y para 1870 la producción había aumentado a 2.100 millones. Y fue durante este momento que se empezó a despertar nuevamente el movimiento contra la templanza, perdón, de la templanza. Uh-huh. Otra vez las iglesias, otra vez las mujeres empezaron a ver que ya sus maridos llegaban otra vez pedos, que ya llegaban. Y ahora ya no son prostitutas de aquí, ahora ya traen irlandesas. Exactamente. Y otro detalle, que como son alemanes, de aquí nace toda la corriente ya de las bebidas alemanas, bueno, de la cerveza en Estados Unidos. Nace la Miller, nace Brewser, nace otras tantas que son conocidas allá, que son 100% alemanas, pero que se consideran americanas porque allá se fundó porque ahí la... nacieron, no en Ajá. Alemania. Uh-huh. Y entonces obviamente que ya crearon hasta su propia liga de cerveceros, o sea, imagínate. Claro. Uh-huh. Y bueno, mientras todo esto pasaba, en Hillsboro, Ohio, Eliza J. Thompson, una frágil mujer, madre y esposa, que era hija de un gobernador del estado que había vivido, perdón, los efectos del alcoholismo en primera persona, tanto con su padre como con su marido, y que además su hijo mayor Y ahí va para el mismo camino. terminó alcohólico después de que un médico le recetara alcohol, que es lo que yo les comentaba, Uh-huh. y que murió en lo que en la época se le llamaba asilo para ebrios. Y Conozco a sí, alguien que lo hubiera llevado ahí. haz de cuenta, así llegaban, en calidad de que ya estaban hasta temblorosos y todo. Uh-huh. Bueno, básicamente hacían los asilos. ¿Qué es lo que hacían? Ya no había una compostura, habrá que decirlo, ya no había una compostura para esas personas que llegaban a No, esos asilos, no, ya no. pero lo que se buscaba era el bien morir, ¿no? Era como de necesito mi alcohol y pues les daban el alcohol, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí murió el hijo de esta mujer, ¿no? Bueno, se unió al grupo de los defensores de la templanza para organizar a las mujeres de Hillsboro, Ohio, a tomar las calles y protestar con la idea de poder destruir a la industria del licor para siempre. Su marido, que era un juez local, Y esta borracho. idea, esta idea de las mujeres manifestándose en público le pareció una auténtica payasada, ¿no? Pues sí, Era porque de, le iban a prohibir el alcohol a él. ya siéntese, señora, ¿no? Uh-huh. Entonces, para la Navidad de 1876, Eliza J. Thompson se reunió con casi 200 mujeres en la primera iglesia presbiteriana y después de rezar, porque obviamente, ¿no? Las mujeres salieron a la calle en filas de dos, vestidas de negro y cantando su himno de alabanza de lanzar los temores al viento. Y su primer parada fue la tienda y farmacia de William Smith en la calle principal. Smith era un médico de profesión, o sea, sí estaba Titulado. capacitado, y las mujeres le pidieron amablemente, bueno, Que amablemente es saliera de decir, su tienda. ajá, y que firmara la promesa ¿Qué de negocio? negarse a suministrar bebidas alcohólicas en sus recetas médicas, ¿no? Lo hicieron de buena manera, habrá que decir, no hubo golpes, no hubo No, se le nada por el pidió estilo. amablemente, Ajá, amablemente.
Le pidieron que saliera amablemente y él lo hizo, ¿no? Y Smith, junto a otros 2 farmacéuticos de la zona, la firmaron. Y a partir de aquí se extendió este movimiento por todo el estado de Ohio, llamándolo la Cruzada de las Mujeres. Ya no tenía nada que ver con la templanza, ni con clérigos, ni con hombres no bebedores, que sí eran bebedores, pero Ya ya no lo eran. solamente era Ya nada más de eran las mujeres. Y bueno, llegando a manifestarse en 911 pueblos y ciudades de 31 estados, y cerraron alrededor de unos 1,300 establecimientos de licor. Sin embargo, como toda buena historia, ninguna ley se había cambiado. Y conforme pasaba el movimiento, en días se volvía a abrir el comercio de licor en cada ciudad. O sea, era como de, ¿cuántos días se piensa quedar aquí, señora? No, pues unos 4. Ah, pues órale, 4 días aguantamos sin chupar, ¿no? Entonces, pues realmente era nada más, pues por ese como tiempo. vulgarmente se dice, taparle el ojo al macho y ya. Y literal, taparle el ojo al macho. Ay, yo creo que de ahí viene ese tipo de... Yo creo que ¿sí? viene de ahí. Y bueno, este tipo de visitas a los estados y todo, pues eran buenos, ¿no? Porque iban propagando su palabra, ¿no? Ajá. Pero bueno, el movimiento de la templanza, que era religioso, ¿no? Dijo, no nos podemos quedar atrás, ¿no? Ya ¿Cómo nos sabes, van a ganar unas mujeres? No, porque iglesia. porque Entonces, iglesia, porque ya vimos que no, que tienen algo en contra de las mujeres, entonces obviamente no podían hacerlo. así es. Entonces, alguien muy inteligente dijo, necesitamos una mujer, ¿no? Ah, mira. Así que Ahí sí la necesitaron. ahí sí necesitaban una mujer. Entonces, ¿qué chingado estás haciendo? Ok. ¿Te estás preparando un cóctel? Sí, o sea, Ok. mira, además voy a echar. No, sí, ya me di cuenta. Ok. Frances Elizabeth Caroline Willard fue la escogida. La Para elegida. es que quería darle un doble sentido, pero bueno, sí, la Ah, ok, elegí. la elegida. Porque ese como es de la iglesia, es Sí, elegida, no es sí, escogida. sí, tienes toda la También, razón. pero es elegida. Es elegida, dejémosla. Por el movimiento de la templanza, ¿no? Que ya hemos dicho que era la parte religiosa, Ujú. para liderar a un ejército pacífico de 250,000 mujeres en contra del alcohol, formando el grupo de Unión de Mujeres por la Templanza Cristiana en 1879, ¿no? Ok. Porque chinga tu madre, somos religiosos, ¿no? Luego, durante los Ahí se primeros, llaman mochas. No son religiosas, ahí se llaman mochas. Bueno. mira, dejémoslo en No, que, ya no me hagas hablar más. sí, yo nada más decía, dejémoslo en que armaron su movimiento, son religiosas y mira, ya, pasa, pasa, pasa. Durante los primeros 9 años de presidencia de Willard, visitaron más de 1,000 ciudades, casualmente, en todo el país, para llevar su movimiento, incorporando a cientos de mujeres e incluso elaborando un manual llamado Protección del Hogar, en el que venía cómo poder entrenar a tu marido, patrón, ¿no? Cómo sacarle el diablo que lleva dentro llamado alcohol, ¿no? En fin, ¿Cómo no no me voy, llegó uno de esos manos? yo no voy a entrar más en detalles, hasta ahí lo voy a dejar. Pero bueno, Ok. pese, pero a pesar de todos los movimientos, tanto sociales, feministas como religiosos, se seguían abriendo tabernas o saloons. Los saloons son como este en el que estamos nosotros, que es una taberna, pero al estilo más, como tipo burlesque, como más del viejo oeste, ¿no? En el que está la pianola, ¿no? Y tienes a varias mujeres alrededor y estás ahí tomando y ja, 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 ja. Bueno, en fin, ese es el salón, ¿no? Y a principios del siglo XX, ya estamos llegando a los 1900, ¿no? Había más de 300,000 saloons y tabernas. Y estos lugares eran el refugio pues vaya, de las responsabilidades y frustraciones de miles de obreros, mineros, oficinistas, ¿Así se les llama? desempleados. Eh, eh, para ese tiempo sí, Ah, ¿no? ah, ah, ah. Es que estoy citando el tiempo, ¿no?
y donde muchas de las veces se podía demostrar una masculinidad libre y tener el apoyo del bartender o del cantinero, ¿no? Como si fuera psicólogo, que hacía para ellos o por ellos más que lo que hacía un párroco en la iglesia o un Claro. policía, ¿no? Y le decía, sí, sí, bebe, ¿no? Como el señor juguero de Indios Verdes. Es correcto, de Metro Verdes, el que los pone bien pedos y les escucha sus problemas, ¿no? Pero bueno, el salón o la taberna o el bar llegó a ser tan importante en la vida de las personas que ahí se podía cobrar los cheques de la nómina, recoger correspondencia si no tenías un hogar, ¿no? Leer el periódico, jugar cartas, enterarse de trabajos o simplemente, para los que acababan de llegar a Estados Unidos, aprender a hablar inglés, porque qué mejor manera Oh. que hablar inglés pedo, ¿verdad? E Es que increíblemente, hay inhibición, o sea, ahí ya puedes no, hablar, o no, sea, bueno, o sea, ahí yo hubiera aprendido a hablar inglés perfecto. mira, yo lo único que te voy a decir es, no veo fallas en su lógica, pero bueno, increíblemente se podían celebrar hasta bautizos y velatorios, ¿no? Los velatorios estos irlandeses en los que llevan tu féretro al bar y te están chupando ahí al lado de ti, ¿no? Y te dejan el chupe encima y todo, ese tipo de velatorios. Y bautizos, pues de bebés, ¿no? No crean que metían en la cabeza un cabrón al O sea que barril, ni ahí era donde decían, ahí literal sí decían me bautizaron con cerveza. ahí, y ahogué mis penas en alcohol, ¿no? Bueno, ahora sí. Ay, para 1893, ya acercándonos más a los 1900, Ujú. se fundó en Orbelín, Ohio, sí, Orbelín como el de Cruz Azul, la Liga Antitabernas, que sería el grupo de presión política más efectivo, obligando estado por estado, ahora sí, y ciudad por ciudad, a dejar de beber. Este grupo estaba combinado con políticos y adivina quién más. Mujeres. No, Ah, religiosos, ah, porque, porque dinero, ¿no? sí, claro. Ujú. Que lograban el convencimiento de manera más fácil a las psiques de los ciudadanos mezclando ambas corrientes. O lo dejas o te vas al infierno, o lo dejas o te voy a multar. Entonces, para donde te quisieras hacer, iba a haber problema, ¿no? Pero bueno, el poder de la liga se extendió por los 46 estados, albergando a los grupos de mujeres que ya peleaban por el mismo ideal, ahora sí, Ujú. ¿no? A partir de esto se llegó a un siguiente problema. No bastaba con prohibir el consumo en los pueblos o pequeñas ciudades, ya que la gente se trasladaría a las grandes ciudades para poder beber, ¿no? Por lo que ahora se comenzó a pensar ya en una ley nacional y para ello se necesitaba una ley que solo podía salir de la Constitución. Por lo que el 10 de diciembre de 1913, ya llegamos a los 1900, Ujú. 1913, una marcha en dirección al Capitolio formada por la Unión de Mujeres y de la Liga Antitabernas, que de hecho llegaron por cada quien por una calle. Y así de, ay, mira, ¿qué onda? Aquí nos Ajá, sí, sí, ay, aquí encontramos. nos encontramos, ay, mira, ¿no? Tenían por objetivo exigir una enmienda a la Constitución que prohibiera totalmente el alcohol, tanto en su consumo como en su Como en su importación elaboración. Ah, y exportación. O sea, ujú. que ya no hubiera alcohol. Ahora, esto también repercutió en otros países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Bélgica y si no mal recuerdo, creo que también Suecia o Suiza copiaron esta iniciativa. Solamente que Ahí no lo vienen por pusieron. nosotros. No, Ah, no, no, ah, cállate, ah, porque todavía no ah, empezamos con los castigos, sino ya empiezan ah, los balazos. ok. La implementaron también, pero no como constitución, sino como una ley. ¿En qué cuestión? De si no la cumples, pues pagas y se acabó. Ok. No Ujú. No pasaba pasaba nada más. más. Ajá. Pero bueno, gracias a la Primera Guerra Mundial y la declaración de guerra a Alemania, el consumo de bebidas eh, alcohólicas, puse alcalices, no sé qué carambas escribí, que ya andaba yo. El consumo de bebidas alcohólicas se redujo en incluso se consideraba que consumir cerveza, ojo, consumir cerveza era algo antipatriótico, ya que estabas consumiendo una bebida alemana. Ujú. E incluso se cerraron plantas cerveceras y esto favoreció, obviamente, A ¿verdad? estas mujeres y a estos Ajá, movimientos, claro.
a que se facilitara la aprobación de la ley seca o ley Volstead, que es el nombre oficial que tiene como enmienda, ley Volstead, por el nombre de su autor, Andrew Volstead, convirtiendo así a Estados Unidos oficialmente en un país seco. Ahora, aprobar la ley es una cosa, hacerla cumplir sería otra totalmente distinta, ¿no? Y aparte, algo más difícil, llevarla a la práctica, ya que sería una misión imposible. Tú puedes aprobar una ley, pero de eso a que la lleven a cabo, muy difícil. Claro. Bueno, voy a darle el contexto cuando ya se aprobó la ley. Hubo la mayoría de los estados que dijeron que sí, solamente como 3 dijeron que no, que eran los más alcohólicos y que prácticamente basaban su economía en el alcohol. El alcohol. Texas, por ejemplo, todos los que estaban en el oeste, ¿no? Y ¿por qué sí se alcanzó el voto o por qué sí se votó a favor casi todos los estados? Porque recordemos que muchos de los movimientos que surgieron ya unían la ley antitabernas, tanto a religiosos como políticos. Entonces ya se pudo lograr el... Ahora, al inicio hubo indicios de que la ley funcionaba. El consumo de alcohol se redujo al menos 1/3. Algo es algo. Así como las muertes relacionadas con alcohol y las detenciones por ebriedad en lugares públicos. E incluso muchas de las fábricas de cerveza o vinos tuvieron que cambiar su giro a leche, yogurts o helados. ¿Por qué? Porque ya no vendían lo que antes vendían en cervezas. Ahora sí que, en venta, ¿no? Más que otra cosa. De hecho, se reporta que en este tiempo Coca-Cola multiplicó sus ventas por 2. Lo que vendía comúnmente lo multiplicó. Sin embargo, hubo ciudadanos que desafiaron la prohibición desde el primer momento y que descubrieron formas más lucrativas de hacer dinero vendiendo alcohol ilegal, como donde estábamos ahorita, o tener licorerías clandestinas, y hubo una enorme red de sobornos que comenzó a extenderse a todos los niveles, desde la policía del barrio hasta los senadores en Washington, y trayendo el surgimiento de los sangrientos enfrentamientos entre mafias del licor. Aquí quiero que traigan a su mente la escena de Homero Simpson como el varón de la cerveza, porque básicamente así estaban trabajando con la cerveza. Bueno, pero es el varón del azúcar, ¿no? No, de la cerveza. Sí, también con azúcar. Del varón de la cerveza. El del azúcar es otro. O sea, sí es él, pero tiene otro nombre. En los basements, en los sótanos, tenían sus bañeras llenas de alcohol. Claro. Pero bueno, al principio era un comercio local entre amigos, ¿no? Yo le vendía, yo te vendo a ti, ¿no? Ya lo que tú hagas, ya es bronca tuya, ¿no? Y también entre familiares y vecinos, ¿no? Pero conforme la demanda de alcohol incrementaba, porque obvio hubo un incremento en la demanda de alcohol, hubo quienes hicieron el suficiente dinero que de pronto ya tenían choferes, camiones de carga, repartidores, e incluso hasta saloons o bares disfrazados de tiendas de refrescos. Ponían los pósteres de Coca-Cola, de las bebidas de aquel entonces, ¿no? Y la gente entraba así como, ay, voy por un chesquito, ahorita vengo, ¿no? Y salían guacareados, vomitados, meados, todo, ¿no? Y bueno, los más aventureros traían el alcohol de Canadá hasta Estados Unidos para venderlo a los más ricos o a los clubes, incluso a los políticos o senadores que llevaban pues, su tajada de alcohol. En verdad, ahí vienen ya por nosotros. Aguas, aguas. Ahí vienen ya. No son efectos especiales, en verdad, ¿eh? Tú cierras la puerta y si no te dan la contraseña, no abres. Pero bueno, se llevaban una tajada de alcohol los políticos, y se dice que el presidente Warren Harding abiertamente servía en la Casa Blanca alcohol confiscado por su gobierno. De hecho, hay una historia de un contrabandista que decía, yo no necesito venderle a los pobres. O sea, yo me le acerco a un político en el club y le digo, güey, ¿cuántas botellas quieres? Y así hizo su negocio, ¿no? En fin, era tanto el dinero que entraba en los bolsillos de los traficantes de alcohol que incluso pagaban un sueldo a los policías para que desvieran su mirada al momento de la distribución de los productos. Claro. Y era nada más como de, don dinero, guiño, guiño, ¿no? Y fue tanto la necesidad de hacer valer la ley
que se despidió a la mitad del cuerpo policíaco en Nueva York y se obligó a los nuevos integrantes del cuerpo policíaco a enfocar todo su esfuerzo y recursos a buscar gente que bebiera o estuviera en posesión de alguna botella de alcohol, y la gente empezó a quejarse, ya que podían estar robando una joyería o asaltando a algún ciudadano y la Y policía no hacían nada. no pelaban por estar registrando a un ciudadano que iba cruzando la calle. Al nivel nacional, un 43% de los casos en los tribunales estaba relacionado con la ley seca. De hecho, hay una anécdota que un juez llegó un día en la mañana y estaba a reventar el juzgado. Entonces lo que hizo fue, a ver, ¿quién viene por alcohol? Y todo el mundo levantó la mano. Y los formó y les dijo, a ver, es de $23, 50, 200, 100. Y ya mejor les puso una multa porque ya no tenía caso hacerles un juicio. O sea, era demasiada la cantidad de gente acusada por esto, ¿no? Ahora, sin embargo, el consumo de alcohol iba en aumento en vez de disminuir. Si bien mucha gente sí dejó de beber, los que lo seguían haciendo bebían mucho más, y de pronto hubo un incremento de personas con cirrosis, así como las consecuencias de consumir el alcohol de contrabando de una pésima calidad que se mezclaba con alcohol metílico e isopropílico y otros productos tóxicos que podían causar desde ceguera hasta parálisis o la muerte. Y de hecho, en este tiempo salieron algunas formas de distribución de alcohol muy extrañas, desde carros fúnebres que guardaban ahí todo el alcohol y lo iban distribuyendo en los cementerios porque pues nadie buscaba ahí, ¿no? Los lecheros que pintaban los tarros estos de vidrio, como en las caricaturas, los pintaban de blanco, pero adentro venía el alcohol, hasta un saborizante tipo Tang que vendían de uva, que decía así como de, ay, favor de no fermentar porque puedes causar que se haga un vino, ¿no? Hasta unos ladrillos, o sea, esto fue lo más increíble, unos ladrillos que tú los exprimías otra vez. Es que yo te dije que este tema era bastante controversial, ya nos está buscando. Bueno, unos ladrillos que los ¿Ves? exprimías Ahí vienen, cada vez se acercan más. y salía jugo de uva para que tú lo fermentaras e hicieras tu vino. Pero bueno, durante la década de 1920, la opinión pública dio un giro y la gente decidió que había sido peor el remedio que la enfermedad. Claro. El consumo del alcohol no solo subsistió, sino que ahora continuaba de forma clandestina y bajo el control de feroces mafias. Y aquí es donde entramos a las mafias de Chicago, las mafias italianas, etcétera, etcétera. Por eso nuestro outfit del día de hoy. Que en vez de resolver problemas sociales tales como la delincuencia, la ley seca había llevado al crimen organizado a unos niveles más elevados como nunca antes habían percibido en Estados Unidos. Claro. Y aquí es donde está la historia de Al Capone, Joe DeBose Masseria, Lucky Luciano, Vito Genovese, Frank Costello, Machine Gun Kelly, que hicieron todo para poder comercializar el alcohol, y no solamente el alcohol, sino fabricar el mismo alcohol, ¿no? De hecho, cuenta la leyenda que todos ellos estaban en contra, ¿no? De que se hiciera un engaño, como lo que pasa en El Padrino, ¿no? Que se engañaban entre mafias. De hecho, se juntaron todos en algún momento a firmar como un tratado en el que, mira, mi ciudad es esta, si tú no te metes, no vamos a tener broncas. Tú tienes tus ganancias, yo tengo mis ganancias, porque hay suficiente chamba para todos. O sea, Ujú. yo no me doy abasto, tú no te vas a dar abasto, ¿no? Y bueno, así es como el gobierno federal gastaba enormes cantidades de dinero tratando de forzar la obediencia a la ley, pero la corrupción de las autoridades locales y el rechazo de las masas a la prohibición empezaba a demostrar que el hecho de que hubiera una ley no determinaba que se disminuyera el alcohol. Hacía más impopular sostener la ley Volstead. Tanto así que de hecho el mismo Al Capone y otros tantos estuvieron buscándoles y buscándoles oportunidades para agarrarlos y nunca pudieron agarrarlos porque no había forma de poderlos agarrar. De hecho, hubo uno que sí detuvieron porque le intervinieron las líneas telefónicas y él demandó a la policía porque en aquellos tiempos intervenir las líneas telefónicas Y era estaba delito. prohibido. Uh-huh. Ujú. Entonces, obviamente, nunca lo pudieron agarrar. Al Capone lo agarraron no por la mafia, lo agarraron porque evadía impuestos. Mm.
Era tanto el dinero que tenía que ya empezó a evadir impuestos y ya no hubo forma de poder controlar sus gastos. No, Si no, tampoco. hubiera seguido. Ujú. Pero bueno, ¿qué pasó con esta ley entonces? Bueno, en el año 1927 era del todo evidente que el noble experimento había resultado un inmenso desastre, pero que, vaya, ¿quién iba a admitirlo? Si el gobierno era el que había dicho que se iba a poner esta ley. Bueno, empezó a juntarse el Ku Klux Klan, aquí nació el Ku Klux Klan, empezó a haber movimientos por el alcohol, movimientos políticos y nacionalistas que decían que tenían que regresar el alcohol porque era americano, tenían que regresar las ligas de alcohol, o sea, las ligas de la cerveza, porque ya hacía falta alcohol y ya estaban cansados de ver morir a la gente en hospitales por adulteración de alcohol. E incluso se le demandó al presidente que metiera alcohol de otros países para que Para que pudiera pudiera fluir, ya. Ajá. porque de plano era muchísimo. Pero bueno, en las elecciones presidenciales de 1928, el gobernador de Nueva York, Alfred E. Smith, fue escogido como candidato demócrata. Él era wet. ¿Qué significa esto? Húmedo, o sea, contrario a la prohibición. Y además era Ok. católico. Y en unas elecciones traumáticas, Smith perdió ante el candidato cuáquero Herbert Hoover, el famosísimo Herbert Hoover, un protestante que no estaba dispuesto a perder el capital político haciendo concesiones a las demandas de los bebedores. Entonces dijo, a mí me vale lo que ustedes digan y me vale los movimientos que haya y me vale lo que ustedes digan, no va a haber bebida. Hasta que, finalmente, en los comicios presidenciales de 1932 hasta los 30, el sucesor de Smith, Franklin Delano Roosevelt, el famosísimo presidente Roosevelt, fue quien se presentó como defensor del cambio. Su esposa, de hecho, le dijo, mira, ¿quieres ganar? Gánate estos güeyes. Y ella en su casa de campo empezó a tener fiestas en las que ya daban alcohol original, no adulterado, bueno, y en muchas de sus campañas metían alcohol como muestra de buena fe, ¿no? Como de sí lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, Roosevelt fue elegido con una abrumadora oleada de apoyo. Claro. Y en marzo de 1933 legalizó la cerveza con un contenido alcohólico del 3.2%, lo que hoy llamaríamos una cerveza light. Y el vino o la sidra, que serían igualmente ligeros, lo que hoy conocemos como espumosos, rosos, todo esto. Por fin, en diciembre, una nueva enmienda constitucional a la 20, ¿cómo se dice? ¿21? No sé, 20, bueno, 21. 20 primera anuló la 18ª y los ingresos derivados de los impuestos sobre el alcohol engrosaron los recursos del gobierno en la lucha contra la Gran Depresión, porque en esa época ya estaba la Gran Depresión, y así eh, quitaron todos los estragos del país. Ahora, todo esto realmente, ya para cerrar la historia, nos deja dos reflexiones. Una, que tú metas una ley no hace bajar la violencia ni hace bajar el consumo, al contrario, se consume el doble o hasta el triple. Y otra cosa que también nos deja de moraleja es nunca le quites al pueblo el chupe. Y si quieres ganar una elección, dale chupe al pueblo. Esa es la lección que a mí me deja. ¿Por qué? Porque de verdad, Roosevelt al inicio de la campaña era totalmente impopular, no tenía mucho jale, hasta que la esposa le dijo, mira, voy a hacer estas fiestas, porque además a la esposa le gustaba el drink, y le dijo, mira, ¿quieres ganar? Vamos a hacer esto, es una estrategia perfecta. Y solamente así ganó. O sea, de no haber sido por ese movimiento inteligente de la esposa, Claro. Roosevelt no hubiera ganado. No hubiera ganado porque realmente Hubert en ese Siempre tiempo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. exactamente, y una gran botella también. Pero el punto es,
vuelvo a repetir, no le quiten el alcohol al pueblo. Yo sé lo que les digo. En fin, ¿cómo ves esta historia? Interesante cómo volvemos a involucrar a mujeres, iglesia, Sociedad, contra... Ajá. Sí, pero finalmente como aquí se revierten los papeles, ¿no? Ahora a la iglesia le conviene estar del lado de las mujeres para que le ayude a controlar un negocio que también le estaba generando gastos a la iglesia, porque ahora en vez de que te vayas a confesar, vas y hablas con un cantinero, ¿no? y hay un detalle, que tú lo dijiste con las brujas. En las cantinas, ahora ya había mujeres. En estos saloons disfrazados, ya había mujeres. Antes no estaba permitida la entrada a los saloons a mujeres de alcurnia, ¿no? Y ahora todos los saloons y todos los bares estaban repletos de mujeres que se ponían hasta el cepillo de alcoholizadas, ¿no? Más que un hombre. E incluso, perdón, aquí en esta época donde están en los bares más memorables y más importantes del blues y del jazz. Tenemos el Salón Cotton, por ejemplo, donde estaba, ay, se me fue el nombre, no me acuerdo cómo se llama el güey este, pero él es de los más famosos yaceros de todo el mundo, y todo el mundo iba exclusivamente a ese bar, aunque fuera peligroso de que te fueran a agarrar, a escucharlo. ¿Por qué? Porque evidentemente sabían perfectamente que había alcohol, ¿no? Y aparte de eso, en este Salón Cotton también se empezaron a mezclar ya negros con blancos, casualmente, Pues el alcohol unidos por, los hace hermanos. unidos por el alcohol, porque de hecho los mismos negros decían, es que yo no puedo concebir, ¿no? El cómo estamos bailando con negros, pero al final del día estás bailando con negros, pero por el alcohol, o sea, ya te estabas haciendo hermano del alcohol, ¿no? Duke Ellington es el nombre de la persona que dijo, Duke Ellington, que es uno de los mejores que existe. Pero bueno, entonces sí, nos dimos cuenta que ya no se era bien visto en la sociedad, y también hay que decir, tercera reflexión, no porque se junten religiosos, políticos, mujeres, algo va a cambiar. No va a Y cambiar además nada. vemos otra cosa, la iglesia como institución se une a quien más le conviene. Se unió a los hombres cuando las mujeres tienen el negocio de la cerveza, se une a las mujeres cuando los hombres están depravadamente dentro de un lugar donde hay alcohol, y Ujú. se une a los políticos cuando es necesario que también haya reglas. Entonces, como que se inclina la balanza donde mejor le conviene. Yo lo Mira, dejo ahí. lo único que podemos decir es, las cosas no han cambiado ni van a cambiar. Y que conste que dije iglesia como institución, no mencioné Así es. religiones, dije No, y qué institución. bueno que dijiste como institución, porque si nos dimos cuenta también había institucionalidad, ¿no? En cuestión de vamos a formar un grupo, ¿no? No vamos a hacer la iglesia, somos un grupo, que quede bien claro. Y estamos apoyando a las mujeres, que son las mujeres las que los que la están pidiendo. Entonces, Así qué es. cosas. Pero bueno, interesante el caso, cómo o sea, tantos años pasaron, desde 1840 hasta casi 1940. Casi hasta la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Casi Casi. 1940, ¿no? Sí. Por eso digo casi, porque ya habían derogado la ley. Entonces, pues bueno. Finalmente, esto se sigue repitiendo, se repetirá no solo con el alcohol, sino con otras cosas más, pero bueno, lo dejamos ahí, ya saben, como siempre, nos gusta saber qué piensan ustedes. Coméntenos, síganos en todas las redes sociales, denle like, compartan, y pues bueno, esperen los demás rollitos y rollos porque vienen también muy interesantes. Y ahora sí, sírveme un whisky. Ahorita nos vamos a tomar un whisky. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Beban con moderación.